Así estamos ya saludando a esta nueva mesa de trabajo y de diálogo. Está ya con nosotros doña Jimena Ponce, vicepresidenta de la comisión que trata el Código Ingenios, asambleísta de Alianza País. Y también ya está con nosotros el ingeniero José Villarreal, director de la Asociación Ecuatoriana de Software, y el doctor Pedro Córdoba del estudio, digamos, el especialista de propiedad intelectual del estudio jurídico Isurieta Mora Bowen. A los tres, gracias por acompañarnos, y les voy a pedir, pese a que ustedes llegaron antes, que comencemos con una definición de doña Jimena Ponce, que es la vicepresidenta de la comisión, pero además que ha tenido, yo diría, una participación importante en la discusión de esto. 540 artículos, no sé si en los últimos días han variado o han disminuido. O que, bienvenida, asambleísta. Doña Jimena Ponce, ¿es necesario un código de ingenios? ¿Encuentra usted unas razones suficientes para que la ley de propiedad intelectual, que entiendo sirve de base para esto, nos lleve a este código tan grande y a una, yo diría, una legislación novedosa en algunos casos, pero restrictiva en otros? Bienvenida, buenos días. Buenos días, un saludo con todas, con todos, con quienes nos acompañan, y muchas gracias que a través de este medio de comunicación podamos referirnos a la ciudadanía sobre un tema importante, precisamente las preguntas que a veces dicen, bueno, ¿y para qué esta ley? Y no estaremos bien con lo que tenemos. Y creo que siempre en el Ecuador, en nuestro país, tenemos que vernos luego del 2008. En el 2008 sufrimos un giro de timón bastante importante con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, que es la Constitución, esa Constitución apoyada, trabajada, que recoge no solo la invención de Alianza País del 2007 al 2008. Pero que les resultó un poco estrecha. Recoge todas las aspiraciones de movimientos sociales durante décadas, que cada vez sea más aperturista, que cada vez el conocimiento, como está en la Constitución, sea un derecho al que podamos acceder los ciudadanos. Una vez que hay esta definición constitucional, nos corresponde en la legislación ver de qué manera ese derecho se hace efectivo. Pero en esto del conocimiento, asambleísta, también uno dice el aporte, el trabajo, la investigación deben tener también un reconocimiento, no solamente la utilización de ese conocimiento creado, y ese también es un tema de discusión. Por supuesto, por eso es precisamente que este Código Ingenios no es únicamente un símil a la Ley de Propiedad Intelectual y un remozamiento o un maquillaje a la Ley de Propiedad Intelectual. Constituye la ley o los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, toda esta protección que debe haber, es una parte de todo un contexto en donde se colocan, por ejemplo, el Sistema Nacional de la Investigación, la Creatividad, el Conocimiento y los Saberes Ancestrales. Fíjese, sale el tema de saberes ancestrales, para lo cual hicimos y realizamos ya una consulta prelegislativa hacia las 24 provincias. Entonces, debe haber un sistema que articule todo esto. Hemos tenido iniciativas de investigación, fomento a la educación universitaria con la Ley de Educación Superior, que también fue creada después de la Constitución. Se garantiza la gratuidad de la educación, para eso hay servicio público, tanto en primaria, secundaria como en la universitaria. Tenemos programa de becas, pero eso tiene que articularse a algo. No tiene que ser únicamente el tema académico, que lo que propone el Senacid va a ingresar al código. Tiene que vincularse al tema productivo y social. Entonces, eso también es la articulación necesaria hacerla en el código. Por eso esto del sistema. Sistema con públicos, con privados. Y esto genera una nueva institucionalidad. El IEPI se transforma en superintendencia. ¿Van a generar una superintendencia arregla la institucionalidad? Entonces, bueno, para dar un contexto para general. El tema de un sistema de ciencia, tecnología e innovación, en donde nos articulemos todos los actores, aquellos que hacen ciencia, aquellos que hacen academia, aquellos que hacen investigación, aquellos que hacen producción, y aquellos demandantes, que son los sectores sociales, y aquellos gobernantes, gobierno nacional y gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, también todo el régimen de las propiedad digamos, de la generación de la idea, de la protección de la idea, de la obra y de su consecuentes articulado que existe alrededor de la propiedad intelectual. ¿Cómo entonces proteger una obra? ¿Cómo hacer que los creadores o las creadoras de la obra tengan también derechos, artistas, investigadores, investigadoras, etcétera, como todo ese régimen de propiedad intelectual que está en el capítulo 3. Y luego viene un sistema importante también, que es el de la carrera del investigador y de la investigadora. Actualmente en las universidades están considerados, y en la institución pública, como funcionarios LOSEP, Ley de Servicio Público,
o funcionarios académicos, universitarios, pero no existe un reconocimiento justamente de lo que usted señalaba sobre la especificidad de investigación. Entonces se crea también una carrera. Ahora tenemos una demanda del sector privado que nos dice nosotros queremos ser involucrados porque esta carrera está creada para lo público. Es un debate que nos ha aparecido últimamente y tendremos que ver qué resolución le damos. Y un cuarto elemento, también lo que se señala y todo el mundo está esperando, todos quienes nos escuchan, bueno, ¿y con cuánto? ¿Cuánto hay para el código, para la investigación y la innovación? Y aquí entonces se señalan todos los incentivos que puede haber. Y no solo es el cuánto en términos monetarios, sino también el cuánto en apoyos administrativos, en becas y la orientación. Hay un capítulo, un tema muy importante que tiene que ver con la innovación social y una definición de lo que es innovación social. A veces hablamos aquí de las invenciones, de la tecnología, de la robótica y pensamos solo en una industria. Que una industria es la única que tiene necesidad de invención. Y está bien, que también necesita, pero salgamos de la industria, crucemos la calle y veamos el barrio, veamos la comunidad, veamos la sociedad, veamos aquí nomás los de la Plaza Almagro y veamos las necesidades que tienen y cómo también deben presentarse proyectos de innovación para ellos. Cómo le ayudamos al innovador a que con libertad pueda generar, no que decidamos sobre lo que él puede innovar o no. Eso no está en cuestión, eso no está en cuestión. La libertad, nosotros trabajamos sobre el hecho de las libertades reales, no aquellas líricas, decir, bueno, la libertad es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no es una antítesis la estatización de la libertad. La libertad tiene hechos y temas absolutamente concretos en la legislación y en la política pública, y es que todos podamos tener acceso a los derechos. No basta con decir yo soy bien libre porque no tengo ninguna ley, al contrario. La ley puede permitir… Yo tengo la libertad porque tengo un marco a través del… Imagínense lo que sería que los conductores digan que necesitan libertad, por tanto no necesitan ninguna ley de tránsito. En ese concepto se reduce el concepto de la libertad. No solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Y para eso hay que determinar las condiciones de acceso a los diferentes derechos y oportunidades para efectivamente ejercer las libertades. Saludo al ingeniero José Villarreal, director de la Asociación Ecuatoriana de Software. Ustedes tenían una inquietud específica, pero también lo han visto globalmente, que era el artículo 111 del código. Como le digo, no sé si ha variado, pero además tuvieron un anuncio que era una posibilidad de llegar a un acuerdo con las instituciones públicas. Y yo le decía antes de iniciar, ¿y qué dice doña Jimena Ponce? Ya está de acuerdo con el 111, y yo ciertamente, como estuve en el tema de la ley de propiedad intelectual, he seguido algunos convenios internacionales, tengo la impresión de que vuelve a ser una cosa muy pesada, que no va a incentivar. Pero, ¿qué piensan ustedes? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, darle un poco de contexto. En el Ecuador ya se produce tecnología y eso es algo que capaz… Al inicio, cuando se redactó el código, hace 2 años cuando se redactó el código, se le popularizó un poco el tema, era de apoyar y crear este tema de tecnología, pero en Ecuador ya se produce, hace más de 20 años, en Ecuador ya se produce tecnología. Y ha crecido la industria del software en Ecuador bastante bien. Pues hoy día son 500 empresas, agrupamos más o menos 15,000 personas que producen tecnología en Ecuador. Es importante, o sea, no es que solo importamos tecnología y aplicamos, sino producimos tecnología. Usted tiene, por ejemplo, empresa aquí en Cumbayá que exporta a más de 20 países y no es un software sencillo, es un software bancario, por ejemplo. Entonces podemos decir orgullosamente que técnicos ecuatorianos que trabajan aquí producen tecnología de alto nivel que se está utilizando en Japón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una industria que está empezando a transformar, 100% valor agregado, es en realidad la industria del futuro, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, nosotros hemos estado trabajando en el sector privado, creando nuestras empresas, haciendo tecnología, exportando. Y claro, viene el código Ingenios y nos toca tangencialmente al sector 2 artículos y uno, el que usted menciona, el 111, que era el que nos preocupaba muchísimo, en donde hay un buen principio y entiendo yo, porque nosotros nos regimos a la ley de propiedad intelectual en el capítulo de derecho de autor. Claro. Ese es el tema. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el software es patentable. Capaz me corrigen aquí los abogados, pero es patentable. Aquí no. O sea, yo he ido inclusive varias veces, creo, con algunos abogados y he dicho, yo quiero patentar el software. Y dicen, no, aquí es derecho de autor. Y está bien, porque así capaz se resuelven algunos temas. Pero el derecho de autor es como lo mismo que la música, lo mismo que un libro, lo mismo que el software. Estamos encapitulados ahí. El problema radica… Y el incentivo es el siguiente, o sea, el artículo 111 que pasó el primer debate proponía lo siguiente, proponía que el 10% sea un derecho irrenunciable del autor. Yo soy autor de software, yo escribo código, ahorita salgo y voy a escribir código para mi cliente,
Y el problema es que a mí me ponen un problema de competitividad. Entonces, digamos, Francisco, usted en esta radio, usted quiere contratarme a mí para que yo le haga un código, para, por ejemplo, que usted tenga en un celular una aplicación para que usted pueda transmitir que pueda transmitir en vivo esto. Capaz, ustedes creo que tienen esa aplicación. Han de haber comprado a alguien. Sí. Si hubiera dado el resultado de que te hubieran comprado a mí, que yo soy el autor. Con seguridad compraron eso. Entonces, si es que me hubieran mandado a hacer a mí, yo le hubiera mandado una cotización de $1,000. Pero si pasa el artículo 111 tal cual como está aprobado en el primer debate, incluiría también una disposición que yo como autor me reservo el 10% irrenunciable de los beneficios que usted obtenga de ese software. Ya no solo del valor. No de los $1,000 que acordamos. Claro, sino de lo que produzca a través de la utilización. Exacto. Y eso significaría que mensualmente hay que liquidar entonces. A mí me tendría que liquidar eso. Sí, entonces, eso... No digamos, con nosotros. No nos alcanza. Esa es la reacción. Sí. El problema no es que para mí como autor yo podría decir, oye, qué bueno, me está beneficiando el autor. Pero en un mundo ultra competitivo, lo que tenemos es que, no sé, un aficionado del Atlético de Medellín colombiano le vende a usted el software colombiano a $1,000. Y el eslogan de él va a decir $1,000 y sin el 10% del autor del José. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que en realidad produces, más que un incentivo, produces una fuga a que no nos compren nosotros porque nos vuelve anticompetitivos. La industria del software es una industria compleja. Entonces, el efecto es inmediato. O sea, digamos que yo soy buena gente y yo no le voy a demandar a usted por el 10% de los beneficios, pero yo no produzco solo el software. Pero si hay la ley, alguien podría decir, no está pagando. Por ejemplo, la superintendencia. No, más que eso, yo ocupo un diseñador, yo ocupo un arquitecto, yo ocupo 4, 5, 6 personas que todos colaboramos dentro de la creación del código fuente de este programa. Ellos le podían demandar a usted. Y me podían demandar a mí porque yo fui el que hice el contrato, pero también son coautores. Claro. O sea, se vuelve un tema muy complejo, pero esta granularidad ya la ha comprendido el Senacid, ya la ha comprendido el IEP y hemos hecho un trabajo, todas las personas que estamos en la industria hemos explicado cómo es difícil de cuantificar y difícil de aplicar en nuestra industria y estamos enmarcados dentro del derecho de autor. Entonces hemos tenido muy buena recepción y lo que usted menciona, hubo un comunicado de prensa, inclusive que ya la redacción acordada con estas instituciones, con el IEP y eso, ya se va a enviar a la asamblea. Ahora está en la asamblea, capaz la asambleísta nos puede dar buenas noticias, cómo está la redacción. La redacción que nosotros habíamos enviado ya consideraba una excepción a nuestro sector. Consideramos que es importante hacer esta excepción al sector para que el sector pueda seguir produciendo y podamos seguir haciendo tecnología de exportación. Y antes de continuar, yo quería pedirle a Pedro, Córdoba, que como especialista en propiedad intelectual, además abogado, ¿no es cierto?, nos diga todo el código, todo el código integral. Son materias nuevas en algunos casos, la ley de propiedad intelectual no era suficiente, había que remozarla. Ya nos ha dicho doña Jimena Ponce que no, que había que entrarle en el esquema de la nueva Constitución del 2008, en este quiebre que ella nos señalaba. ¿Usted cree que primero ha habido ese quiebre jurídico donde había que adecuar toda esta legislación y los 540 artículos son los necesarios? ¿Cuál es su reflexión jurídica? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos y gracias por la invitación. Respecto de esto, yo creo que, la Constitución reconoce efectivamente la propiedad intelectual sobre los fines sociales que debe mantener en general. La Ley de Propiedad Intelectual fue emitida en el año 98 sobre un marco muy proteccionista tanto al inventor como al autor y a los titulares de marcas en general. Y le daban mucha importancia, yo creo, a la producción en general, al que hace la inversión. Al generarla. Exacto, porque hay cambios específicos, ¿no? Lo que mencionaba José. En la actual ley, el empleador es el titular de los derechos patrimoniales de autor, mientras que ahorita, en la propuesta que se está haciendo, en aras del beneficio social y del conocimiento se quiere reconocer este porcentaje. No obstante, las limitaciones y consecuencias que puede tener, como bien mencionaba José. Perdón la interrupción, justo en ese tema. Por ejemplo, si yo soy funcionario público, genero desde la función pública un programa, genero alguna cosa de investigación, me quedo también con parte de eso según lo que está escrito ahora en el proyecto de código. La ley habla de un derecho irrenunciable. ¿No? Es un derecho irrenunciable. Es decir, José mencionó que si es buena gente no va a demandar, pero resulta que el heredero puede demandar porque es un derecho irrenunciable que él tiene, porque los derechos de autor en la nueva disposición van a reconocer los 50 años posteriores a la vida del autor.
Eso es normal, eso está reconocido en los convenios internacionales. La actual ley reconoce la vida del autor más 70 años para que los herederos reconozcan. Pero podría decir que en el caso del software creado, que de buena gente él no le demande, el heredero sí, o el que se considere coautor y que sí. pide una liquidación. Exactamente. Entonces puede generar diciendo, mira, yo no me conviene comprar un software ecuatoriano. Que me ate a esto. Exacto. Voy a un software extranjero. Y como productor ecuatoriano dijo, no lo registro o no creo en Ecuador. Voy a hacerlo en otro país, mejor con mano de obra extranjera y todo, donde me dan esa garantía. Porque claro, hay que reconocer también toda la inversión que un productor realiza. Yo contrato a alguien efectivamente para que desarrolle el software, es alguien con conocimientos técnicos. Le pago un salario para que desarrolle eso. Exacto. Y esa creatividad es mía, no es del que creo. Exacto. Y ahora debe tener algún derecho, efectivamente dices, tú te reconozco justamente a través del salario, todo. Pero eventualmente tú sales de mi empresa y no solo esto, te da la oportunidad de que me hagas actos de competencia en general. Es decir, con toda mi inversión tú vas y puedes usar mi obra. Hay ciertas limitaciones, exacto. Establece limitaciones, ¿no? Respecto de esto, justamente para que no haya competencia desleal y todo. Pero puede ser que la inversión que el productor realiza él no considere que sea suficiente para lo que va a generar, ya que tiene esta atadura, o puede tener esta atadura en general. Que yo entiendo que el CENESID ya lo reconoce, y dicen, sí, es verdad, vamos a proponer a la Asamblea que esto se revea justamente para no desincentivar la producción. Que creo que en todo el tema de la ciencia, tecnología e innovación es una idea de ellas, y eso es reconocido en CENESID, en YEPI, de que la producción no se desincentive. Todo lo contrario, ellos quieren incentivar esto. Efectivamente tienen la creencia, y es de los cambios de la ley, que el derecho en general es el del conocimiento público y los derechos de propiedad intelectual son una excepción, pero es una excepción regulada y reconocida. Y lo que hace la ley, como toda ley, como todo derecho, es regularla y reconocerlo. En eso estoy de acuerdo con la señora asambleísta. Un derecho tiene que ser regulado, reconocido, para ver cómo lo ejerzo. Entonces, aquí los derechos de propiedad intelectual efectivamente son ejercidos y reconocidos, pero regulados para ver qué ejercicios tengo yo cuando creo algo, cuando invento algo o desarrollo algo, ¿no? Entonces, asambleísta Jimena Ponce, ¿no será que también ha faltado un poco, y yo diría, nosotros hemos hecho ya 2 o 3 programas sobre el tema, que ha faltado lo que ustedes suelen denominar la socialización del proyecto, y que lo estamos tratando por cuerdas separadas y no en un global que nos dé a entender que la necesidad de cambiar la ley de propiedad intelectual es como usted dice, es adecuarle al 2008, y no se olvide que ya estamos en el 2016. ¿Qué reflexión haría tomando en cuenta estas dos? De lo que se ha dicho, no puedo llegar a la conclusión a la que usted llega. Es decir, no se ha cuestionado aquí la socialización, al contrario, más bien pero lo que le nos han cuestiono dicho. Lo que nos porque no hemos pero entonces logrado, yo no voy a citarme a mí misma, voy a citar a quienes han hablado previamente. Nos ha dicho de la Asociación de Software que han tenido varios diálogos, nosotros también. ¿Pero solo sobre el artículo 111 o en general del código? Bueno, entendería que han hablado sobre algunos otros artículos, ¿no? Evidentemente tienen algunas preocupaciones. Aquí, y precisamente porque siempre hay ese velo de sospecha, que además no es confirmado, es solo una sospecha, que ahí sí es una percepción que tienen algunos comunicadores de algunos sectores. Yo solo he traído las observaciones que yo he presentado al Código Ingenios, a la versión que tenemos. Estas son, ya las he entregado formalmente y las hemos venido debatiendo y discutiendo, y no son todas invención mía, son acuerdos. Hemos recogido no innumerables porque deben estar cuantificadas, pero en varias reuniones que hemos tenido con la Asociación Ecuatoriana de Software, con AESoft, con la Asociación de Software Libre, con ASLE, con de programadores, creadores independientes, con técnicos de la academia también, informáticos, con colegios con los colegios profesionales también que hemos recogido, también con artesanos, con artistas. Han solicitado comisión general, como usted dice, estamos ya varios, el código me parece que llegó en junio del 2015, ya vamos más de un año, y ha sido a través de algunos medios de comunicación difundido. Por tanto, absolutamente todas las solicitudes que yo he recibido de reuniones, las he cumplido, las he respondido y he generado otras. De hecho, este viernes Expo Flores, por ejemplo, tiene un tema de preocupación respecto a obtenciones vegetales. Hemos tenido una reunión con el directorio de Expo Flores. Este viernes tendremos otra ya en campo para ver los procesos de obtenciones vegetales. Es decir,
todo lo que ha sido posible. Sí le voy a ser honesta, no podemos dialogar con 14 millones de ecuatorianos porque físicamente no nos da el cuerpito y no nos da el tiempo. Pero además los 14 millones no tienen, digamos, si no confían justamente en la representación para que los otros grupos se pronuncien, en el Pleno de la Asamblea, el mismo bloque de Alianza País solicitó ir por consulta prelegislativa porque topa saberes ancestrales. Esto nos condujo Ese es interesante, lo de saberes es bien interesante. Esto nos condujo a un proceso de socialización, si quiere forzada por la ley, artículo 57 de la Constitución, con todas las comunidades, pueblos y nacionalidades que se inscribieron en esta consulta en las 24 provincias. Claro, los que no se inscriben no sabemos cómo llegar. Entonces se hizo convocatorias públicas y participaron. No solo se recibió a quienes estuvieron inscritos, y esa es la segunda parte, en la misma jornada recibíamos a quienes se enteraron ese día, a quienes se enteraron y no son pueblos y comunidades, pero querían hablar del Código Ingenios. Entonces cada jornada la hicimos doble. Ya le voy a contar de la academia. Cada jornada la hicimos doble. La formal de la consulta prelegislativa y luego abrimos hacia la sociedad que se dio cita también en estas convocatorias. Es decir, hemos hecho por aire, mar y tierra los debates y las socializaciones que han sido posibles. Y con la Asociación de Software han sido un poco más innumerables, porque por Twitter y por redes sociales han sido, ahí sí ya no he podido contar, esas sí son innumerables. Y esto ha sido muy enriquecedor porque nos permite ver a nosotros como asambleístas, ver todas las, quizás siendo un poco ambiciosas, una mirada de 360 grados. Porque también hay la comunidad que nos exige. La comunidad dice, bueno, y que no está debidamente expresada. Esa es todavía una preocupación que la tengo acá, pero parece que de alguna manera se resuelve a través de consejos consultivos. Como los únicos que necesitan tecnología no es solo la industria, no solo la banca, no es solo estas empresas que ya las vemos configuradas. Tenemos el barrio Bolaños, por ejemplo. De hace 20 años. Ahorita que estamos en la zona. El barrio Bolaños de aquí arriba, del Almagro, que tiene esta solución vial que le va a afectar y que no sé si sea solución o como dicen en como hay ese lindo hashtag, error vial Guayasamín. ¿Eso dijo su esposo en el municipio? No. Mi esposo no tiene nada que ver aquí. No sé si usted lo puede entrevistar si quiere. En ese lindo hashtag se refleja también una problemática que existe del barrio. Hay una necesidad de reasentamiento. ¿Por qué? Porque existe una problemática de riesgo. Entonces necesitaremos también que comunidades como esa. ¿Cómo empataría con eso? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo las comunidades pueden hacer expresión de sus necesidades de investigación? No van a ir con un proyecto de investigación, el barrio Bolaño, a decirle reasentamiento, yo necesito una vivienda segura o necesito que en el mismo sector de pronto me den alguna característica de vivienda de otro demasiado tipo. El código con No, eso, es precisamente para lo que debe servir el código. El código no debe, debe orientar o debe permitir que la investigación resuelva los problemas que tiene la gente. Y hay una gran mayoría de la gente que a lo mejor no puede expresarse le pediría con problemas de favor de una cosa, entonces, ¿qué debemos entender por investigación? ¿Incluso la criminalística? No. O sea, porque usted dice, el barrio Bolaños tiene derecho a tener una investigación. ¿De qué? Una investigación de las necesidades de vivienda. De las necesidades, por ejemplo, de respuestas de vivienda o de mecanismos de vivienda que puedan responder a sus necesidades. Pero la investigación no es en etéreo, la investigación tiene un grupo objetivo a quien le va a resolver un problema. Y hay problemas que son expresados como Expoflores, como el sector industrial, como el sector automovilístico. Es generación de conocimiento y todo eso. Que le puede expresar un problema de manera... es una respuesta que hay que hacer de otra manera. No necesariamente. También puede investigar, por ejemplo, para las zonas de la afectación del terremoto, construcciones de vivienda alivianada, qué sé yo, antisísmica para ciertas zonas. Es decir, hay necesidades de investigación que no necesariamente se expresan, no tienen canales adecuados de expresión hacia los investigadores. Y ese me parece que debe ser también una resolución que coloque el Código Ingenios. De lo contrario, tenemos capacidad instalada pública y privada, incentivos para la investigación pública y privada que puede estar atendiendo solo a ciertos sectores. Por tanto, la investigación, la criminalística me parece que está en el COIP y en las entidades otras que tienen esas responsabilidades. No creo que es tema de este diálogo. Pero sí empata con el código la posibilidad de tecnologías para la investigación, pero están al servicio de lo que usted ha dicho, de otros códigos, de otras leyes. Pero la investigación como tal sobre esas técnicas que se han de usar para eso son otra cosa. Aquí hay un artículo que habla específicamente sobre la innovación social y este es importante. En el Pleno incluso lo cuestionaron. El asambleísta Moncayo de Creo dijo, ¿para qué innovación social si lo que necesitamos es innovación, sin apellido?
La innovación social llama a que la innovación, todos estos procesos de generación de conocimiento, de software, mecatrónica, electrónica, biotecnología, medicina, respondan a las necesidades de la sociedad. Y la sociedad está compuesta también por el sector empresarial, el grande, el mediano, el pequeño, la economía popular y solidaria, la gente que vive en los barrios, que tienen también demandas de investigación, algunos con capacidad de expresarla directamente a la comunidad científica o investigadora y otros sin esa capacidad. Por tanto, el código debe resolver esa expresión de estos otros sectores hacia este Sistema Nacional de Innovación. Y sobre el tema de socialización nada más y sobre el artículo 111 que nos estaba comentando, que es preocupación del software, está resuelto en estos diálogos que hemos mantenido ya con las diferentes asociaciones, como les mencionaba. Vale la pena recordar a la ciudadanía, no toda la gente está asociada ni en iSoft ni en ASLE, no todos los programadores, hay programadores que están, digamos, independientes, lo cual con quienes también hemos tenido diálogos. Algunos de ellos ahorita por Twitter están colocando, bueno, nosotros también tenemos derecho al reconocimiento, y me parece interesante lo que ya nos planteaban desde la mirada de los abogados de quienes son titulares de derecho. Pero está resuelto en términos... Quiero trasladar una pregunta que dice que por favor le hagamos. Pablo Guerrero dice, si para ceder un derecho de propiedad intelectual se debería cumplir con una función social, lo que usted nos decía. ¿Cuál sería la función social de ceder un derecho? Yo, innovador, ya tengo todo eso, en virtud de la aplicación de esta visión de lo social, de la función social, ¿cómo cedo esos derechos? Cumpliendo de tiempos, cumpliendo o señalándome a mí beneficios por determinado tiempo. ¿Cómo se entendería eso? En la propiedad, digamos, en la ley de propiedad intelectual, dice usted genera este conocimiento, durante 25 años va a ser el usufructuario de eso, y ahora con el tema social, no, esto es un conocimiento general, no es solo de desarrollo puntual, sino es de todos. ¿Sí se hace esa diferencia o no? Bueno, primero quería responder sobre el artículo por 111 favor, que estaba preocupando, que se llama obras bajo relación de dependencia y por encargo, en donde se excluye el software. Se excluye el software. Y este ha sido, entonces, ¿por qué se excluye el software? Porque es una industria, es un desarrollo en el cual es muy difícil determinar el inicio y el fin para que se obtenga ese beneficio económico que se hablaba aquí del 10%, que ya lo mencionaba. Entonces se excluye el software. Entonces, en eso ya hay tienen buenas noticias. ¿No? Pero las mejores noticias para los desarrolladores y para los que no son los empleadores, esa distinción tan importante que hacen desde la mirada jurídica, que es justamente lo que propone el código, es decir, que lo que se valore es el desarrollo, el pensamiento, la creación de la obra, no solo el que la mercantiliza o el que la comercializa. No solo eso, porque eso es lo que ha hecho en términos proteccionistas la ley de propiedad intelectual actual. Es decir, las grandes marcas son las que han sido beneficiadas más que los creadores. Pero bueno, en ese balance, en ese camino a un balance, hay que ir tratando de establecer el mejor camino. En el 111 se elimina el software, pero con buenas noticias también para los desarrolladores, porque hay muchas empresas de software que sí lo hacen y lo van a seguir haciendo a pesar de que no esté en el código. ¿Qué es lo que nos ha dicho la misma ESoft, Andrés Burbano de Lara? Nos ha dicho, nosotros ya tenemos esa práctica, ¿para qué la ponen en el código? Entonces sí ha habido cómo. Se ha habido cómo llegar a algún acuerdo con los autores y creadores de la obra en la decir, pero bueno, si llegan tu obra, acuerdos, no si porque tu obra están obligados. Claro, pero entonces sí existe esa posibilidad. Sí existen esos niveles de acuerdo. Entonces, ahora lo que diremos es que se mantenga como buena práctica empresarial y no necesariamente en el código. Pero lo que queremos decir es que en algunos casos la ley puede normar algo existente. En este caso lo pretendía hacer, pero ya vemos que hay una postura en la que no todos los sectores tienen esa capacidad de discernir, por ejemplo, todas las empresas de software, con sus contratados, de discernir cuándo empieza y cuándo termina su obra y cómo les reconoce. O unas sí lo hacen en términos de sobresueldo, de porcentaje o de acciones de su empresa. Práctica que ojalá se pueda extender. Pablo, después le insistimos, le digo a Pablo Guerrero, a Pablo Guerrero, que después le insistimos a doña Jimena en reflexionar su pregunta. Ahora, Pedro Córdoba, ¿cómo hacemos entonces para empatar? Porque a mí lo que me preocupa es que se vayan viendo solo por sectores, ¿no es cierto? Y no lo global del código que tiene. Claro, a mí, por ejemplo, me interesa mucho lo de los saberes ancestrales. Se discutió con convenios de la OIT, eso se ha discutido en varios tratados internacionales del tema, pero se puede tener una visión global que empate con la Constitución, que empate con las leyes,
pero que empate además con los intereses en general de todos los ecuatorianos, Pedro. Bueno, en los diálogos que ha tenido el IEPI y la CENESID en general, que sí los ha tenido efectivamente con la sociedad, se han hecho mesas redondas respecto, sobre todo en temas marcarios y demás, se mencionó que el objetivo de crear el Código Ingenios, como está formulado, es empatar la propiedad intelectual con el desarrollo, innovación y ciencia y tecnología y saberes ancestrales, siendo esto una innovación en general. Un reconocimiento. Lo que pasa es que, eso, ¿no? hablando en materia de propiedad intelectual como tal, está dividido en materias, está separado en general. Entonces, yo tengo que tratar, obviamente, con el sector que puede considerarse afectado y pertinente. En el tema de derechos de autor vamos a tener a los desarrolladores de software, a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de discos, películas, etcétera, ¿no? En tema marcario, que no es que solamente se ven beneficiadas grandes empresas. ¿A marcas y patentes? Marcas y es distinto. Claro. Son parte de la propiedad industrial, sí, pero la marca es el signo distintivo, es decir, la forma que tiene una persona de distinguir un producto o servicio. Entonces, yo tengo que saber cómo me afecta eso, porque yo desarrollo en publicidad, marketing, un producto, un jabón que sé que va a luchar, pero es la marca como tal, cómo se ve identificada. Distinto es que desarrollo el jabón porque tiene algo novedoso que no te vuelve a ensuciar 5 días, qué sé yo. Eso ya es una patente. Entonces tienes que ver cómo se protege también esa patente. Ahí vas a tener otros sectores involucrados. Entonces, porque seguramente al desarrollador de software poco le puede interesar lo del jabón, el tema del genérico jabón. Y como bien dijo José, aquí el software no es patentable, lo cual en mi opinión es positivo, ¿no? La patente te limita mucho más en general. El software reconocido como derecho de autor aquí es un sistema que viene desde antes de la ley de propiedad intelectual, la legislación antigua, decía, ¿no? Mucho más, porque son por los convenios internacionales suscritos por el Ecuador respecto de estos temas, que reconocen al derecho de autor como, has dicho, al software como una obra literaria, y se reconoce como que es lo que es, ¿no? Está escrito en un lugar, y tú en el derecho de autor reconoces la forma de expresión, que sí está reconocido, ¿no? Aquí es importante mencionar algo que lo mencionó el asambleísta, que entiendo yo que lo que quiere decir es que la gente tiene que tener acceso a la investigación. Si el barrio quiere proponer un nuevo sistema de solución vial o todo, no necesariamente lo va a querer proteger como propiedad intelectual, porque hay que ser sinceros, la propiedad intelectual sí tiene unas limitaciones tiene un fin económico en general, porque yo lo que quiero es explotar ese derecho para tener una regalía que me dé frutos a la inversión, al esfuerzo realizado, a las pestañas quemadas, si así quiere decirlo, realizado, un retorno en general. Si yo voy y le digo, miren, esta es la solución que yo tengo porque quiero que mi barrio mejore, seguramente no voy a acceder a ninguna protección de propiedad intelectual porque no quiero un derecho exclusivo. Todo lo contrario, eso sí quiero que sea socializado porque quiero que el barrio es el que mejore, ¿no? Entonces, va a ser distinto. Yo creo que ese es otro tema, salvo que digan, lo que pasa es que con las actuales legislaciones no pueden investigar a fondo, que tampoco es así. Lo que pasa es que no pueden realizar ciertos actos que podrían ser perjudiciales a propiedad intelectual. Yo Por puedo ejemplo, sacar copias. Se me ocurre que si hubiese una investigación sobre la flora y la fauna de la quebrada y el barrio presenta que esa investigación de flora y fauna que ya ha tenido una investigación puede dañarse y no ser recuperada, eso sería un elemento, pero no sería en consecuencia. Pero no está afectando en lo absoluto el derecho de propiedad intelectual de la persona, porque él lo está explotando como tal, ¿no? No lo hizo como propio, no mutiló la obra. No es que dijo, no le cambió de contexto, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una afectación como tal al derecho a la propiedad intelectual. Entonces ellos investigan, crean una solución nueva y la presentan en general. Y eso se va a implementar. Y seguramente ese sistema, si funciona, se implementará en otros sitios, en otras ciudades del mundo y todo. Y la persona no creo que diga, bueno, sí, tienen que reconocerme porque yo fui el de la idea de pasar el túnel por cierto lado, o lo que sea, ¿no? O sea, son formas distintas de verificar. Tal como está estructurado el proyecto de Código Ingenios, ustedes, ya jurídicamente hablando, ¿empata con todas las necesidades o genera demasiadas regulaciones? ¿Qué piensan los abogados de ahí? Nuevamente, y sé que la pregunta era sobre si se puede ver en un tema global o no, hay que verlo por materias, ¿no? Ustedes verían marcas por una parte, patentes por otro lado, derechos de autor por otro lado, por ejemplo, la creación de esta idea nuevos... del certificado de origen para varios productos. Y es buenísimo, y eso se reconocía. Eso ha promocionado mucho. La denominación de origen, ¿no? Que por ejemplo en temas de cacao se está promocionando en general. Tiene cosas positivas como la generación de la marca país en general, ¿no? Que tiene que ser regulado, porque si no
simplemente se reconoce que se crea la marca país, que cualquier institución la puede generar. Alguien la podría calificar. Sí, pero tiene que estar calificada, regulada, reconocerse por convenios internacionales. Medidas en frontera, la importación. ¿Les parece importante? Bueno, se habla de un organismo de propiedad intelectual, que entiendo que va a ser el IEPI reformado, ¿no? Había una... Es que no era Sí. de superintendencia, sino que se habla de una oficina. Se habla de una oficina. La autoridad nacional, competente sería sobre derechos de propiedad intelectual, ya. que lo llamamos así, Claro, ¿no? El IEPI. Lo que viene es el IEPI. Al IEPI. Pero yo entiendo que se le articula lo que más se hace al es cambiar de sistema, designación Ya y todavía no dije, se le chuta, da. Ha sido sistema. observación de los de software colocar una superintendencia, No. bienvenida, pero no ha No, sido. porque se llama superintendencia eventualmente, que le pueden poner, ¿no? Pero No, porque tiene que habla de... crearse por control. Claro, la no, pero digo, superintendencia, autoridad... digamos, por ley. La autoridad del todavía no pasa sistema la ley, ¿no? sería. O Claro. sea, es decir, No, sí, el pero proyecto está creado como una nunca autoridad se competente discutió que va a estar eso. adscrita al CENESID, por lo tanto creo yo que no sí, puede ser una Ya, superintendencia claro. porque va a estar No, si adscrita está al adscrita al CENESID. CENACID ya no hay cómo. Como Ahí sí no hay superintendencias son otra función. Totalmente. Ya. O sea, no va a Que ser se un crea por control, ley, pero Ya. es nunca verdad, se va a ser un debatió eso. organismo regulador, tal cual lo que es el regulador. IEPI. El IEPI es Ya. el encargado de ¿Y regular, desaparece proteger, el ¿no? IEPI o no? Creo que Se va a ser el transforma cambio de en una nombre, ¿no? secretaría, Sí. ajá, Ya. con estas Se competencias que se adjunta. van Exacto. declarando. Entonces, volvamos, doña Jimena, a ver qué es esto. A ver, ustedes ya han tratado con varios sectores. Pedro nos recuerda que sí se puede ver globalmente, pero que no hay duda que esto tiene, y nos dice, vean, las patentes de una cosa, las marcas de otra cosa. Yo le ponía el certificado de origen y todo esto que puede convertirse, pero quisiera que además de esto nos desarrolle un poquito esto del conocimiento ancestral, que en cambio ahí yo le meto un poquito, ese es un interés personal, diría, de desarrollar ese tema, por favor. Bueno, en el código se coloca algunas regulaciones también sobre el conocimiento ancestral y en sí la regulación a veces me preocupa porque soy legisladora y hago leyes, Claro. Entonces cuando dicen la regulación es mala de cajón, cuando esa es la premisa con la que se empieza un debate. Y aquí tenemos un abogado que vive las regulaciones. Entonces, Claro. si no tendrá regulación, pero en cambio, tendríamos los que no miles de viven como desempleados. los que no viven como abogados, decimos, Ya. el exceso de regulación también es una dificultad. El exceso ya es un calificativo a la Ya. regulación. Entonces, la regulación en sí lo que permite es normar, y eso nos corresponde desde el Estado, la distribución, entrega, garantía de derechos. Eso, de eso se trata. Y tiene que ser lo más pura, lo más clara, lo más, además, entendible por la ciudadanía, o por las entidades, los objetos o los sujetos que van a ser aplicables o aplicados de esa regulación. Entonces, ¿qué es lo que se habla sobre los saberes ancestrales? Uno, los saberes en sí no vienen a ser, nadie viene a ser dueño de los saberes, eso es importante. Los saberes han sido conocimientos que se han venido transmitiendo, no solo transmitiendo, sino Nadie reproduciendo puede patentar y mejorando, exacto. Como Pero decían los una convenios. tecnología aplicada, un uso aplicado de un producto ya entra a todo el régimen de protección de autor, de derechos, de Ya. licenciamientos y de los temas productivos, digamos, toda la protección que existe alrededor de eso. Todo eso está desarrollado en varios artículos y esto se hizo conocer también en la consulta prelegislativa. Ya. Que la finalizamos y justo ayer se pasaba ya el informe a De la consulta. la presidenta ya asumía conocimiento de haber recibido el informe de la consulta. Todas las formalidades que hay que hacer. Entonces, ahí se clarifican todos estos elementos. Y hay otros que salieron durante la consulta prelegislativa que son muy interesantes, que a veces nos decían la misma comunidad, fueron los sabios, los yachaks, fueron a estos diferentes encuentros, fueron parteras, por ejemplo, que es lo que más me llamó la atención, asociaciones de parteras que trabajan y colaboran con el Ministerio de Salud Pública y que, por ejemplo, lo que nos dicen es que también necesitan algún reconocimiento. Aquí, en el código, se habla de una especie de certificación, Ya. al igual que lo hay para artistas por el lado de la política pública de cultura, acá también una certificación, es decir, que por las habilidades demostradas, por el expertise en la práctica que ya lo demuestran, pues puedan tener algún nivel de reconocimiento. ¿Y para qué necesitamos un reconocimiento en este Para código? legalizar. No solo para legalizarlo, sino que para que puedan también acceder a los beneficios que todo el último capítulo del código, es decir, beneficios de becas, beneficios de accesos a proyectos y demás.
Para el tema de carrera académica ya viene a ser un poco complicado Otra porque cosa. ahí sí se requiere niveles de formación acreditados. Entonces, ahí, incluso en las conversaciones que hemos tenido con el CENESID, decíamos, se hablará de una normativa para el investigador científico, que es aquel que sigue rigurosamente procesos sistemáticos de generación de conocimiento, de mejoramiento, de experimentación y demás, y otro para investigadores, que no tiene el carácter científico porque no tiene una metodología científica de desarrollo del conocimiento. Entonces, en esos dos niveles podemos ahí acoger a todos estos expertos y expertas que durante su práctica han ido desarrollando estos conocimientos, partiendo de conocimientos ancestrales y de prácticas. Resguardar el conocimiento ancestral claro, es también como de todos, y que los que lo conocimiento practican, ancestral como conocimiento de la comunidad. También hay algo sobre la biodiversidad que usted planteaba con el ejemplo de la quebrada, la protección de los conocimientos generados por la biodiversidad. Tuvimos un informe recientemente sobre la biopiratería de la que hemos sido objeto en nuestro país. Hay varias patentes con conocimiento desarrollado a partir de nuestras plantas famosa, y que las ¿no? tenemos, y también algunos como principios activos más potentes para el dolor, sacados de alguna ranita y que están experimentados y conocidos afuera, y algunos de ellos patentados, otros en proceso de sacar la patente, y sobre nuestros recursos. Entonces, eso también se está normando. De cómo se han de usar. Para eso se necesita regulación. Ya. Y también que quede absolutamente claro que, por supuesto, todas las leyes, no solo esta, todas las leyes están en sintonía con los acuerdos internacionales. ¿Qué hacemos? A veces no estamos muy de acuerdo con el acuerdo internacional porque hay ciertas relaciones de geopolíticas que no las podemos cambiar. Tenemos una correlación de fuerzas ahí, pero el ejercicio de gobierno y el ejercicio del proyecto político al que me pertenezco, yo soy asambleísta de Alianza País, nos hace también tratar de incidir en estos espacios y en estos acuerdos internacionales desde para la que visión. Se coloque, por supuesto, como siempre ha sido, cualquier gobierno tiene una visión política, y colocar ahí los elementos que nos parecen pertinentes para luego acogernos al acuerdo internacional. Mientras tanto, seguimos con los acuerdos que siguen vigentes. José, entonces, bueno, en principio usted ya le escucha, tienen ustedes una buena noticia. ¿Qué más requieren? ¿Ustedes pedirían los una otros ampliación? 570 artículos también son buenas noticias. Bueno, son 570 no y están solo 540. Sí, hay un tema ahí. Por Yo soy empleo gente, soy empresario del sector software, también soy desarrollador, o sea, cumplo las dos funciones. Entonces, me parece una buena noticia que hay una expresión ya asentada de que hay una excepción al sector software, pero sí me preocupa que también hay una como, hay otra redacción, habría que ver cuál claramente es esa redacción, digamos, se excluye el sector software, pero verán, o sea, no sé, habría que ver qué otros sectores podrían estar No, más que solo la redacción que software. hablaba la asambleísta de que capaz queda como sugerencia que No. una práctica. Se excluye, que el artículo definido así, se excluye el sector software. Mi postura es que sí es posible hacerlo. Ya. Yo incluso discutía con CENESID en que sí es posible mantenerlo, pero ya en la Entonces lleguen de acuerdo con el CENACID. Sí, no, el acuerdo con el CENACID era... Soy más dura que los de el acuerdo del CENACID está súper claro. No, y para tranquilidad del asambleísta, nuestro sector no es un sector, llamémoslo así, capitalista explotador, digamos, ¿no es cierto? O sea, que es una fábrica y 400 obreros. No, los mismos dueños de la empresa son los desarrolladores. O sea, generan sus propias empresas para desarrollar. Cualquier sección cruzada en cualquier país, ¿quiénes son los fundadores de las empresas grandes? Mark Zuckerberg no es un capitalista, es hijo de un dentista, es un desarrollador. Google, inventado por dos personas que eran PhDs, inmigrantes. O sea, esa es la industria nueva que nosotros estamos creando. Si usted va a cualquiera de nuestras empresas, usted no va a encontrar al gerente en una oficina y los obreros abajo haciendo código. Eso no existe. O sea, les invito, me han dicho que visiten nuestras empresas. Todos trabajamos en cubículos cerrados, hacemos tecnología conjunta. O sea, es otro tipo de concepción que necesitamos otro tipo de legislación. Hay unos trabajadores distintos ahí. Es un trabajador distinto, son trabajadores de conocimiento. O sea, es más, si usted ve cualquier emprendimiento, es gente que antes trabajaba en una empresa más grande y se salió con sus amigos y crearon una empresa. Y el capitalista es siempre... lo que decía Pedro, ¿no? Pero no es que se llevan, sino que es el conocimiento. Es el conocimiento. O sea, por ejemplo, en nuestras compañías, en la de Soft, el 90% del gasto y la erogación es personal, porque es básicamente lo único que hacemos. Usted va a encontrar que el momento que se apaga las luces de una compañía de software, sale todo el talento, sale por la puerta y se acaba la empresa. O sea, ese es el concepto. Ahora, entonces, yo estoy muy feliz con el tema. Ahora sí ya me quedó más claro el tema. Seguiremos siendo es una industria que sí comparte el conocimiento. Todas nuestras compañías tienen distribuidas las acciones en el personal que es correcto y encima más hay otras personas que hacen sus propias empresas. Entonces, es un sector dinámico en ese sentido. Hay, sin embargo, otra preocupación, que eso sí, la asambleísta inclusive hizo una propuesta
pero todavía tampoco no se sabe cuál es el texto final. Nuevamente nosotros ya llegamos a un acuerdo con el SENACID y el IEPI, que es el tema del artículo 136, sí. que ese es un tema... me parece que es 134, 36... del 34 al 36, por ahí, digamos el 136. La preocupación básica ahí es la obligatoriedad y exclusividad para que el sector público solo compre software libre. ¿Sí? Desde nuestro punto de vista, siendo productores nacionales de software y viendo las legislaciones a nivel mundial, o sea, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, India, todos apoyan. Costa Rica. En general, en todo lado, todo el mundo ve y dice, ok, mire, estas son las nuevas industrias, este es el nuevo tipo de empleo, este es el nuevo tipo de revolución industrial que estamos viviendo, el conocimiento. Entonces, apoyemos estas industrias y, evidentemente, tenemos un favoritismo sobre lo nacional. Entonces, primero Ecuador. Primero Ecuador, no en todo. Nadie está pidiendo una obligación que compren software ecuatoriano. Pero originalmente en el proyecto incluía un tema de que se debía contratar el gobierno, como tiene un brazo, había una obligatoriedad y exclusividad es el software libre. Para estar claros, el software libre es capaz uno de los mejores inventos que ha existido en el planeta, ha permitido que se popularice el desarrollo y en empresas como ecuatorianas que pueden producir software de clase mundial se debe a la revolución del software libre. Pero es muy distinto hablar de la evolución y de la apertura que tiene el software libre a que el gobierno se limite a simplemente comprar un tipo de tecnología. ¿Sí? Y lo que nosotros vemos problemático con el asunto, y un poco Jimena Ponce, inclusive en uno de sus tweets y cuando tuvimos las conversaciones que nos recibió, ella nos propuso, que nos parece una idea bastante importante en la salida, quisiera ver si nos confirmamos eso o cómo sale la redacción, de que haya una priorización, ya no es exclusivo y obligatorio usar el modelo software libre, que creería yo que en este momento, más bien dicho, es una importación de software. O sea, se importa la receta y aquí unas personas implementan, pero eso no es un desarrollo exógeno, digamos, interno nuestro. No impulsa la creación. No impulsa la creación nacional, la emancipación tecnológica que se habla en el Código Ingenios. Entonces, la emancipación tecnológica capaz se trata de que el ecuatoriano produzca propia tecnología y que hemos dicho otros países dependan de nuestra tecnología. O sea, para allá vamos y tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, la prelación que yo entendía, que está, espero que se confirme, es que en la primera prelación de compra del Estado, primero es software libre nacional, o sea, con alto componente nacional. Pero aquí hay que tener cuidado para que la gente me entienda. El software viene en 2 sabores. O en 100 sabores, pero hay 2 que son como los que se están discutiendo en el código. Porque el software puede venirle a usted como servicio, como software as a service, como en una máquina. O sea, hay millones de modelos, pero se está discutiendo el código Ingenios. A mi parecer, capaz de una discusión no tan importante, pero es esa discusión ahorita que hay en el código. Si es que yo le entrego a Francisco el chocolate hecho, sin la receta, o le entrego la receta y le enseño a cocinar. Eso es software propietario, que le entrego el chocolate, y software libre le entrego la receta del chocolate y le enseño a cocinar. Son 2 formas de hacer chocolate. ¿Sí? Pero ahí fíjese cómo ahí ya se integra el conocimiento ancestral en lo del chocolate. Sí, o sea, hay un tema ahí. Es mucho más grande que el concepto que estamos conversando ahorita, pero esa es la esencia de cómo estos 2 modelos entregan valor. Cómo se puede cómo se entrega valor de un producto. Pero no todo el mundo quiere recibir clases de cocina y el chocolate. Hay otros que simplemente querrán comerse el chocolate. Entonces, lo que nosotros hablamos desde el sector software es que esto es una mezcla de cosas. Cuando usted va a un desarrollo software, usted que se manda a hacer una aplicación en su website, capaz no necesita saber cómo se hizo, o sea, no le interesa, ¿me entiende? Entonces, lo que nosotros discutimos es... Capaz que ni le entiendo. Entonces, lo que está proponiendo inicialmente el texto obligatorio exclusivo era que solo pueden venderle al sector los que entreguen recetas de chocolate. Para que eso se pueda... el Estado haga el chocolate. Para que que se les abarate el costo del chocolate. Yo no creo que se les abarate el costo, yo creo que va a depender de las casas. Entonces yo digo, es muy restrictivo. Entonces pusieron una priorización, que es lo que proponía la asambleísta y me parece muy interesante. Yo acojo eso, es muy interesante. El primero debería ser los que dan recetas, pero que la receta sea nacional. Aquí viene una distinción. Es muy diferente que venga una empresa multinacional y diga, mira la receta mundial de esto y yo te vendo mis servicios. De paso, soy ecuatoriano porque tengo oficina. No, eso no es software libre nacional. Entonces, no es tener opción. O sea, no es eso. O sea, de que venga a enseñarme cocina, pero el código, ¿quién escribió? Porque en software hay que entender muy bien la producción. O sea, quien escribe el código, ese es el creador. No el que le enseña el producto. O el que le paga el salario para que cree. Sí, exacto, el creador. Entonces, la prelación va primero, software libre nacional. No hay mucho en este momento, pero entiendo que ese es el espíritu y que se liberen los software libres nacionales. Entonces, me parece correcto, pero no se tiene que interpretar eso como que es el software internacional con el empleado nacional. No, tiene que ser software libre nacional. Entonces, estamos súper de acuerdo con ese tema. Segunda prelación, software nacional. Eso está muy bien. Y tercero, software libre internacional.
Y cuarto, cualquier otro software. Esa es la prelación que se había propuesto. Entiendo que esa es la que se conserva. Y eso nos permite hacer una distinción muy clara. Si es que mañana un Banecuador, por ejemplo, quiere comprar un software para administrar su banco, la primera prioridad va a ser un software libre bancario nacional. Al día de hoy no existe eso en Ecuador. Puede que una de las 5 o 6 compañías que hacen core bancarios liberen y serían priorizadas, digamos. Segunda prelación son las 5 compañías nacionales que ofrecen hoy software de clase mundial y lo venden a más de 20 países. Me parece correcto. No estoy diciendo exclusividad, pero una prelación. Y tercero, los que hacen software libre internacional y tienen oficinas de aquí e implementan. Si es que esa es la filosofía y si está redactado como es y del texto que nosotros acordamos con el Senacid y el IEPI, era ese texto, o sea, ese era el alma, ¿no es cierto? Yo no soy abogado, capaz las comas se pasan por ahí, pero si es que esa es la expresión final y el momento en que vaya a pasar, porque es una ley orgánica y eso no tenemos que olvidar, al ser una ley orgánica, yo un poco conozco de leyes, pero me corrijan, no creo que se pueda reformar en 20 años o 25 años hasta que haya una mayoría del 70%. Significa que lo que estamos discutiendo, o sí se podrá reformar. Ojalá. Pedro, sí se puede. Tiene una calificación jurídica distinta, pero sí. Pedro, en virtud de esto, lamentablemente se nos está terminando el tiempo y entonces, ¿qué esperamos? Mayor discusión. Ustedes, los abogados, sobre todo los especialistas en propiedad intelectual, le han venido siguiendo, por lo que veo, con todos los temas. ¿Qué esperamos? ¿Qué otras aspiraciones tienen el sector jurídico, que es al que recurrimos todos en virtud de que esta es ciertamente por sectores una temática muy, muy especializada? Bueno, nosotros como sector jurídico obviamente somos interesados en que salga una ley adecuada, no solo para el ejercicio profesional, sino para el ejercicio de los derechos en general. Claro. ¿No? Eso vale la pena decir. Vale la pena no solo aclarar. Para no ser uno de los desempleados que usted mencionaba. Porque ahí la quieren compleja, para que no se entienda. Pero, de todas maneras, sí queremos algo que sea fácil de ejercer, que tenga una autoridad clara, obviamente, que tenga claros los lineamientos de lo que es la propiedad intelectual, que tenga claros los conceptos en general. Porque aquí pueden decir muchas veces lo que está mencionando José, como es software libre, entonces es información libre en general, pero bueno, sí tiene una cierta... Sí, hay unas regulaciones internacionales. En mi modo de ver, de hecho, el artículo que habla sobre el software libre, hablando de ese tema, está bastante bien, porque si bien obliga al Estado a comprar software libre y, por excepción, puede comprar software privado por temas que sean prioritarios y que son elegidos por el presidente de la República, y que reglamentariamente, además, va a decir cuáles son los lineamientos para poder escoger cuáles son esos. Es decir, la persona que esté ejerciendo ese cargo no va a poder decir simplemente, ok, este software es pagado y este no, porque podría convertirse la excepción en la regla. En cambio, va a tener ciertos lineamientos mínimos que decir por qué en ese caso tengo que ser un software libre, ¿no? O sea que después vendrá también una reglamentación a la ley y que el temor que usted tiene y la reglamentación, de hecho, tiene que ser bastante amplia, porque aquí, por ejemplo, va a regular todo el tema procedimental. Si yo tengo una marca, una patente, tengo el derecho de oponerme si es que yo creo que mi derecho es afectado. Eso no está en la ley, en la actualidad. Va a ser, y está indicado ahí, en el código, que va a estar en el reglamento, porque es un procedimiento administrativo, ¿no? Es un procedimiento administrativo y que ahorita está regulado en la ley de propiedad intelectual sobre la base de los acuerdos internacionales andinos, sobre todo, que yo entiendo que deberían acoger la normativa andina está. Exacto, acoger las similares, porque tenemos que cumplir, como bien decía la señora asambleísta, la normativa nacional, suscribirse a la normativa andina, que es una ley superior. Claro. ¿No? Entonces es la diferencia, por cierto, entre código orgánico, ¿no? La ley orgánica es superior a una ley ordinaria. Lo que veo ahorita es que casi todas las leyes que han salido son orgánicas, entonces... Sí. Casi no hay diferencia. Sí, ahorita ya no. Pedro, deberíamos insistir en un debate mayor, pese a que ya la asambleísta nos ha comentado, además de... Vamos a pedir también cómo conocer este informe de la consulta prelegislativa. ¿Cómo hacemos que la sociedad, a más de discutir así, de invitar a nuestros radioescuchas, nos integremos más y veamos si afecta o no a nuestra vida diaria esto, si mejora en algo para lo que deben servir las leyes, ¿no es cierto? Bueno, creo que el IEPI en ese sentido ha hecho una labor bastante positiva, socializando el Código Ingenios, quitando el miedo un poco a la gente que cree que esto puede ser la muerte de la propiedad intelectual, como lo mencionó alguien por ahí. Y lo que quieren es decir, ok, no es que se va a eliminar y que todo es conocimiento libre y todo, sino que sí van a tener esa regulación, sí van a estar protegidos, sus derechos sí están protegidos siguiendo esta normativa en general. Puede que no estén de acuerdo, puede que haya nuevas propuestas, ¿no? Eventualmente la ley saldrá
y habrá que reformarla, porque otros sectores dirán, mira, esto nos está afectando y lastimosamente es así, no hay una ley perfecta. No visto, la cosa es tener la apertura para que los sectores afectados en general puedan acceder, ¿no? Entonces, los protagonistas de esto que son, en este caso, el CENESID, obviamente la Asamblea, la Oficina Encargada de Propiedad Intelectual, que es actualmente el IEPI, tienen que tener clara esa visión, esa recepción de los usuarios activos, digamos, y los beneficiarios de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, oír, por ejemplo, ahorita la asambleísta dijo, justamente, tengo ya la propuesta de que el software no va a ir, por ejemplo, tengo un informe de algunos artículos. Bueno, socialicemos de eso previamente y quizás oigamos las opiniones del resto y las opiniones son así, o la cojo o no la cojo, claro. Pero vamos a ver por qué lo dice, ¿no? Entonces, sí creo que podríamos tener todavía un poquito más de discusión, vamos a hacer algo mejor para que no sea necesario reformarla tan pronto, ¿no? Sino que le vamos a pedir entonces que nos obsequie parte de las observaciones. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Veamos cómo accedemos al informe de la consulta prelegislativa. Y yo creo que además este medio siempre está abierto a la discusión. Son cosas que pueden o afectar o mejorar la vida de los ecuatorianos. Y con usted concluimos así como comenzamos. ¿Qué luces nos da? Y estamos terminando, doña Jimena Ponce. Bueno, sobre el 136, que es esta preocupación también de las compras públicas de software desde el Estado. Primero, el marco general, quisiera darlo. El Estado compra con recursos públicos, eso es obvio, es una tautología, pero nos vemos obligados entonces a que la compra del Estado sea lo más eficiente y lo más beneficiosa posible, no solo en términos de costos, sino que también algún beneficio obtenga. Entonces, si vamos a comprar tecnología, en este caso como es el software, de algún otro beneficio deberíamos tener como Estado. Claro. El ejemplo que ponía Pablo respecto al chocolate. José. Pablo era... nos quedó con la pregunta. Sobre el tema del chocolate, era bastante caracterizador. Es decir, queremos que el Estado siga comprando chocolate y chocolate y chocolate ad eternum, o podría el Estado saber cómo se hace el chocolate, comprar la receta de chocolate y luego producirlo y hacer un chocolate más dulce y hacer un chocolate con menos lactosa para el otro. O implementar que las empresas nacionales generen más chocolate. Coger y abrir la receta, conocerla y de eso desarrollar lo que necesita, porque no todos quieren comprar el mismo chocolate. Entonces no necesitamos... Entonces esa es la idea del bastante software. Azúcar, a otros que no. Así es, entonces debería saber que el dulce lo da el azúcar. Y entonces eso el Estado lo va dosificando y lo va haciendo, pero ya con el conocimiento en su cancha. Entonces, esa es la idea de tener el software abierto. No es solo una opción, una presentación de productos, software libre o software privativo. Es que el software abierto nos da más posibilidades para desarrollar conocimiento sobre eso. Y como Estado creemos que esas posibilidades debemos tener. Por eso, en el 136 se ha acogido este acuerdo al que hemos llegado, que no ha sido invención mía, sí ha sido un fruto de unos debates bien interesantes, porque este tema de la tecnología realmente fascina y captura mucho los debates, haciendo esta prelación de software de libre o de código abierto con valor agregado ecuatoriano. Software de cualquier otra modalidad, nuevamente que tenga alto valor agregado ecuatoriano. Software abierto sin componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano, y luego estas compras que se hacen de licencias, software internacional a proveedores nacionales, y un quinta prioridad, software internacional a proveedores extranjeros si no los hubiera aquí. ¿Podremos acceder a esta otra información con esta prelación? Ya creo que le damos rienda libre, pero la idea central, que no está solo en el 136 y no es solo para software, es el tema del conocimiento abierto, que sí nos posibilita ir avanzando en innovación. El objetivo del código es precisamente fomentar la innovación, también abriendo, ahí sí desregulando. Para que el conocimiento sea pues más accesible a toda la ciudadanía. Y respecto al conocimiento de los documentos, todas las observaciones a los proyectos de ley yo la cuelgo en mi sitio web y luego la promociono por redes sociales, pongo el link. Entonces, lo propio voy a hacer con estas las entregué anteayer y de manera formal, ya lo más revisadas que pude. Y sobre esto les pediría, todavía no lo tenemos, no hemos tenido la reunión. Ahora sí le digo a la ciudadanía que nos escucha, a quienes están presentes acá en la mesa, que nosotros ya queremos aprobar el Código Ingenios. Nos podemos ir en debates a
al infinito, pero debemos tener ya una fecha de aprobación. Y la fecha está cercana, así que cualquier observación, cualquier debate, no sean malitos, apúrense. Yo quiero agradecerles. Entonces queremos más bien dinamizarles, es que si requieren debates por este medio, pues encantado de hacerlo. Ya. Yo quiero agradecer a Jimena Ponce, asambleísta, vicepresidenta de la comisión que está tratando el Código de Ingenios, José Villarreal, el director de la Asociación Ecuatoriana de Software, y a Pedro Córdoba, el doctor especializado en el área de propiedad intelectual, por compartir su conocimiento, sus ideas, por acudir a este medio, y les vamos a convocar. Quizá con, no sé si como decía Pedro, vean, tómense un poquito de tiempo también. En cambio, doña Jimena dice, aceleremos un poco, y José dice, bueno, veo que sí estamos siendo tomados en cuenta. Esta es la discusión. Queremos agradecerles nuevamente a ustedes. Y ya están con nosotros Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Jorge Ortiz también para analizar el tema de los candidatos en los Estados Unidos. Muchas gracias nuevamente. Enseguida volvemos.